Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quiero invitarles a reflexionar sobre el Salmo 138:8. Si podemos leer todo el Salmo, que es muy cortito, tiene 8 versículos, este es el último, les invito a que lo hagan. Este último versículo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares las obras de tus manos. Si leemos el Salmo, vamos a ver primero que es un Salmo de David, o que se le atribuye a él. Él es el rey de Israel y parece como que se encuentra muy alegre porque ha recibido de parte de Dios una respuesta a sus oraciones que lo dejó plenamente satisfecho. El verso 3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Está contento David, y su corazón y su lengua expresan sin ahorrar palabras de agradecimiento y alabanzas. Siendo el rey, él está expuesto a enemigos poderosos. Él los llama dioses, que es una expresión que algunas veces se utiliza para los gobernantes de la tierra. Así también lo hace el Salmo 86, cuando dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Más adelante dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Ante los ojos de los hombres, los Putin, los Biden, los Xi Jinping, los hombres más poderosos e influyentes del mundo son como dioses, pero ante el Dios Altísimo, ellos son simplemente hombres, y como hombres terminan sus días y pasan y ya no hay memoria de ellos. Pero, dice David en el Salmo, todos los reyes de la tierra te alabarán. Estos hombres poderosos algún día verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, como dice Isaías 52:12, despertarán como aquel que es despertado con un chorro de agua en la cara. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es grande, dice David, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Este salmo, que expresa la confianza de David en la palabra fiel de Dios, culmina con la expresión que quiero compartir con ustedes esta mañana: Jehová cumplirá su propósito en mí. David reconoce que hay hombres poderosos en la tierra que toman decisiones que afectan la vida de las personas. Nosotros los vemos todos los días. Ellos deciden quitar una inversión en algún lugar y millones de personas pierden el trabajo y sufren. Ellos deciden lanzar bombas sobre un pueblo indefenso y poblaciones enteras pagan las consecuencias. Ellos hacen caer el precio del petróleo y miles empobrecen. Ellos inician guerras para aumentar su poder y millones de personas pierden todo. Ellos bloquean puertos y en África los pueblos pobres mueren de hambre. Ellos son como dioses. Pero ellos no son dioses con mayúsculas, como el Dios soberano. Pero sobre todo, ellos no son como otros hombres. Por ejemplo, ellos no son como David, que confía en el Dios soberano, el único y verdadero Dios, el que, como dice el Salmo, extiende su mano y descarga su ira sobre sus enemigos y los salva con su diestra de poder. ¿De qué sirve ser dioses con minúscula si su estatura no alcanza al borde de las vestiduras del Dios en el que confiamos nosotros? ¿De qué sirve todo su poder si un simple movimiento de la diestra de Dios desenmascara toda su estrategia y confunde todo su consejo? ¿O no lo comprobamos como un simple virus traído por la voluntad de Dios puso de rodillas a toda la humanidad? ¿Cómo tambalearon todas las estructuras económicas, sociales, políticas, religiosas sobre la que está construida esta sociedad sin Dios? ¿Cómo fueron confundidas todas las ciencias y todo el conocimiento y toda la sabiduría lograda en miles de años? David mira más allá de los tiempos y de las realidades de cada uno de estos gobernantes poderosos y reconoce que Dios tiene un propósito para con él, algo personal, un fin que Dios pensó para él en forma individual. Y este salmo culmina con esta expresión de confianza: Jehová cumplirá su propósito en mí. Saben, hermanos, que nuestra vida no es casual. Aunque alguno pueda decir con certeza que nació de un embarazo que no fue buscado, que vino por accidente o una situación inesperada. No nacimos en este tiempo, en esta familia, en este país, porque la suerte nos favoreció o porque las intrincadas vueltas del laberinto del destino así lo determinaron.
Existen 8.000 millones de seres humanos viviendo en la Tierra en este momento, y cada uno es diferente en su camino, en su final y en su destino. ¿Soy simplemente un accidente del azar, un error de cálculo, uno más en este mundo complicado por la sobrepoblación? David era el rey, y no había otro más importante que él en el pueblo de Israel. Podemos pensar que él sí era importante, pero yo que no tengo estudio, que soy de baja condición social, que salgo todos los días a ganarme el peso de cada día, que no brillo, sino que paso desapercibido. ¿Qué propósito puede tener Dios para mí? La Biblia me dice lo que soy. Yo soy hijo del Dios Altísimo. Yo soy una criatura especial, único, creado en forma especial por un Dios amoroso que me hizo con un propósito. ¿Y saben qué? Ese propósito, como dice David, se va a cumplir. David lo sabía y esperaba confiado. Pablo lo sabía, lo veíamos anoche en la reunión, ¿sí?, con Sebastián, cuando le escribió a los filipenses desde la cárcel, diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es un propósito? Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Es el objetivo que se pretende alcanzar, la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Estamos a las puertas de un nuevo año y nos hacemos propósitos cada año que comienza. Bajar de peso, leer un libro, hacer ejercicio, sacar todas las materias, colaborar con un ministerio en la iglesia, etc. Y muchas veces quedan en eso, son propósitos de nuestro corazón. Como dice Débora y Barak, dicen en Jueces 5:16, hablando de Rubén, aquella tribu grande, diciendo entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, pero se quedaron con las ovejas. Dios tiene propósito con nosotros, con sus hijos. No nos deja librado al azar, sino que ha elaborado un plan especial para cada uno de nosotros. ¿Cómo serán esos propósitos? En primer lugar, ha sido su propósito nuestra salvación. Fijémonos algunos versículos. Romanos 9:11, que habla el tema profundo de la elección soberana de Dios. Y Pablo utiliza el ejemplo de Jacob y Esaú y expresa, para que el propósito conforme a la elección permaneciese. La elección soberana de Dios es el inicio de este propósito de salvación. El propósito de Dios incluye la predestinación. Esto quiere decir simplemente determinar un destino de antemano. Efesios 1:11 expresa, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 8:28 habla del llamamiento, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. La elección en la eternidad se complementa con el llamado de Dios en el presente, el llamado a la salvación. Este es el propósito de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nuestra salvación era el propósito de Dios para nosotros y que ese propósito o fin estaba previsto en forma unilateral y soberana desde antes de todas las cosas. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La elección soberana, la predestinación y el llamamiento a la salvación forman parte de este propósito. ¿Pero termina ahí? No, apenas comienza. Recordemos ese texto tan conocido de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos o propósitos de paz y bien. Eso es lo que Dios tiene para aquellos que cumplen su voluntad. ¿Qué más podemos decir de los propósitos de Dios? Que son propósitos de bondad y obras de fe. Pablo oraba por los hermanos de Tesalónica y decía lo siguiente, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y en Efesios 2:10, lo que ya conocemos, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de Dios hacia nosotros es bueno y produce a través de nosotros actos de bondad y obras de fe que deberían caracterizarnos. Tenemos cosas que hacer y son las mismas cosas que hace Dios con nosotros, obras de amor y de fe. Estamos con este propósito y el propósito de Dios es que nosotros hagamos lo mismo que hace Él. ¿Para qué fuimos comprados y redimidos por Dios? Para hacer estas obras que reflejan el carácter de nuestro Padre. Debemos vivir a la altura de nuestro llamamiento, con una vida caracterizada por la bondad y obras poderosas de fe. También el propósito de Dios tiene que ver con formar un pueblo propio. Este era el propósito eterno, llenar de hijos la casa del Padre. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios quería llevar muchos hijos a la gloria, y el propósito de Dios es que nuestro destino esté en el cielo. Dios pensó en nuestro destino eterno y quiso llevarnos al cielo, donde vive Él y donde está Cristo. El propósito de Dios es el de transformar nuestras vidas para que sean semejantes a la de Cristo. Anoche en la reunión de enseñanza, Sebastián nos compartía esta poderosa verdad. Conocer a Cristo mediante la contemplación y la meditación produce la transformación más espectacular que podemos imaginar, ser semejantes a Cristo. Se trata de un proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos miramos en el espejo de la palabra. Y este proceso comienza aquí, pero termina en la presencia de Cristo. Y como dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice que cuando Él se manifieste, el Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, semejantes a Cristo. También el propósito de Dios era reconciliar en Cristo todas las cosas, reunir en su persona todas las cosas. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios redime a los hombres con el propósito de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. Cuando la historia llegue a su consumación, cuando llegue el reino, cuando la eternidad empiece de nuevo y el cielo nuevo y la tierra nueva sean establecidos, se cumplirá este propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible de la historia. El paraíso perdido en Adán es restaurado en Cristo. En aquel momento se cumplirá lo que dice Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por último, el propósito final de Dios, el último, pero también el primero, es que todo lo creado le dé la gloria a Dios. Dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice un escritor, el propósito del universo es dar gloria a Dios, y esta será su realidad última después de que todo mal sea conquistado y destruido. La Iglesia no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin, y el fin es que Dios sea glorificado. El drama real de la redención solo puede entenderse cuando nos damos cuenta que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. La Iglesia no existe con el único propósito de salvar almas, aunque esta es una obra maravillosa e importante. El propósito supremo de la Iglesia es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles.
David se sabía parte de este programa. David se sabía beneficiado con el propósito para el cual fue escogido por Dios. Y David sabía que ese propósito habría de cumplirse plenamente y sin ninguna duda. ¿Podemos poseer nosotros esa misma seguridad? ¿Podemos poseer nosotros esa misma certeza? Por supuesto que sí. Podemos poseer esa misma certeza, plenamente convencidos de que el que comenzó en nosotros la obra no la dejará a medias, sino que la completará. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque lo merecemos? No, David dice seguidamente, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es por pura gracia y misericordia, no hay méritos, no hay motivos más que no sea su favor inmerecido hacia nosotros. Y Él lo hará. Querido hermano, querida hermana, esta mañana, cuando hagas las tareas monótonas de todos los días, cuando estés tentado a pensar que tu vida es demasiado simple como para que alguien escriba una crónica sobre ella, cuando pienses que nada extraordinario podría ocurrirte, cuando te prepares para una jornada más de tantas que pasaron, eleva tu rostro, piensa en quién eres, que el Padre que te formó y que te hizo te conocía desde antes de construir el universo, que pensó en un propósito personal, único, individual y especial para vos, y que ese propósito es maravillosamente bueno e inalterable. Sí, inalterable, irrevocable. Y esto quiere decir que nada, pero nada, ni nadie podrá evitar que Dios cumpla su propósito en ti. Hay una promesa de la que me apropié, es la que está en Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Me gusta mirar el cielo de noche y ver las estrellas que están allí dando luz y que nunca se mueven. Y me imagino una eternidad para expresar la gloria de Dios, brillando con la luz de Dios y manifestando su gloria por los siglos de los siglos. ¿Seguís pensando igual sobre tu vida? ¿No te da ganas de alabar a Dios como lo hizo David? Repite las mismas palabras del Salmo 138, decile, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Anoche cantábamos esa canción que hemos cantado tantas veces, que dice en su estribillo, quiero ser todo lo que esperas de mí. Señor, no desampares la obra de tus manos, no permitas que estropee el propósito que has dispuesto para mi vida desde la eternidad. Cumple tu propósito en mí. Que el Señor les bendiga.